Bendiciones a todos los seguidores de Azusa Conference. Soy el pastor Agüero desde Ecuador, Sudamérica. Quiero aprovechar la ocasión para hacer mención a aquellas personas que visitan a través de las historias que promocionamos en el Facebook, en WhatsApp. Si no estás suscrito al canal Azusa Conference, hazlo y así contribuirás a catapultar y proyectar el Evangelio, la palabra de Dios, en las plataformas antes mencionadas. Sé un contribuyente de este ministerio. Y suscribirse es fácil. Entra a mi canal, Azusa Conference, y donde dice suscribir, usted oprime y ahí aparecerá suscrito. De esa forma usted será parte del equipo de Azusa Conference. Bien, hoy día nos corresponde la segunda entrega de la serie monoteísmo, la serie temática monoteísmo estricto. En la primera entrega tratamos el tema de la estructura ontológica existencial de Dios. Para los que primera vez están viendo, ¿qué es eso, pastor? Cuando hablamos de la estructura ontológica, la estructura, o sea, de qué está compuesto ese ser, cuando hablamos ontológico, ontoser, lógico, ciencia que estudia el ser, la estructura ontológica del ser de Dios, existencial de Dios. Entonces en eso tratamos, para hacer una síntesis muy lacónica, muy precisa, es que Dios tiene un espíritu, Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios es santo, Dios es inmutable, Dios es eterno. Tratamos todo ese punto. Entonces es menester señalar de que si usted quiere entender bien esta segunda entrega, tiene que mirar la primera. Vea, porque esta es la serie. Una serie precisamente está concatenada, está relacionada. Y la que vamos a tocar hoy está en el contexto de la serie completa. Entonces es menester, insisto, de que usted esté al tanto de esto. Bien, iniciamos entonces tomando como base Efesios capítulo 1, verso 8. Efesios 1, 8. Recuerden esto. En el nombre sui generis, en el nombre de Jesús, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque yo les dije hace ratito que está relacionado la primera entrega con la segunda entrega. La segunda entrega, escuchen bien, el mensaje esta vez se llama el misterio de la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a tratar en este momento, el misterio de la voluntad de Dios. Y fíjense bien que está bien relacionado, porque aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Habla de que Dios tiene una voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cabe destacar que no es un consenso entre seres, entre dioses, o entre una trinidad, con todo respeto a las personas que creen en la trinidad, o un dualismo. Y quiero hacer un paréntesis ahí. La intención aquí no es despotricar ninguna creencia, nada de ello. Y cuando lo hablo, no lo hablo de una forma despectiva, cuando me refiero a los que creen en la Trinidad, el dualismo, sino destacando las posiciones de las que creen las personas, y en la cual pues yo estoy enseñando acá. Fíjense bien de que Dios se propuso en sí mismo, no hubo un consenso de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, ¿qué es el misterio de la voluntad de Dios? Precisamente Pablo nos dio luces que Dios en la eternidad pasada, cuando no existía nada, Dios concibió, trajo a la existencia un plan, un proyecto. Y quiero compartir con ustedes en Colosenses 1:15 para entender con mayor claridad lo que venimos diciendo. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando Pablo habla, que está haciendo alusión a Cristo. Pero Cristo, bueno es destacar, cuando la Biblia habla del primogénito de toda creación, como en Apocalipsis también nos dice que es el principio, Apocalipsis 3:14, para que usted esté pendiente, estudiante de la Biblia, seguidor de Susa Conference, 13:14, y escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea que Cristo es el principio de la creación de Dios. Pero cuando hablamos de que Cristo es el principio de la creación de Dios, o el primogénito de la creación de Dios, no estamos haciendo referencia a que Dios existía como otra persona al lado en la eternidad, o que la primera creación fue Dios y su ser. No, les explico. Nosotros creemos, los pentecostales del nombre de Jesús, creemos que sí, Cristo existía en la eternidad y que fue el primogénito de toda creación y que fue el principio de la creación de Dios. Pero como logos, en el principio existía como logo, como plan, como proyecto. Logos es un término griego, plan, proyecto, pensamiento de Dios. Cristo, para ser más explícito, Cristo tuvo dos, la palabra, el verbo, tuvo y tiene dos estados de existencia. En la eternidad pasada existía como logo, como la palabra de Dios, por la cual Dios, por medio de su palabra, hizo todas las cosas. Incluso dice en la epístola de los Hebreos, Hebreos 2:10, fíjese bien, que Cristo es la causa de todas las cosas, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Cristo es la causa de todas las cosas. Escuche bien, Cristo es la causa de todas las cosas y por quien subsisten todas las cosas. Y dice en la epístola de los Colosenses que Él es, dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra. Dice que y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él, en Él subsisten. En pocas palabras, Dios, a través del logo, Dios hizo todas las cosas que existen. E incluso el ser humano fue creado por medio del logos. Todas las cosas existenciales, sean visibles e invisibles, fueron creados por medio del logo. Pero no es que Dios estaba creando con otro ser o con otra persona divina las cosas. No, sino de Cristo, pero en su estado como logo. Porque vemos después que dice la Escritura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, síganme acá por favor. Y hoy estoy utilizando también la espada antigua. Gloria a Dios, y también utilizo la tecnología. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Cristo, verbo, logos, es lo mismo. Entonces, en el principio era el verbo. Este era en el principio con Dios. ¿Qué era en el principio con Dios? El verbo, la palabra. Pero luego vemos el capítulo 1, versículo 14 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, que la palabra aún no se había hecho carne. Anteriormente existía, era como logo, como pensamiento, como proyecto, como plan en la mente de Dios. Esta misma palabra es la misma sabiduría de Dios de Proverbios capítulo 8. Si nos vamos ahora a Proverbios capítulo 8, acompáñenme por favor. Proverbios capítulo 8 dice de la siguiente manera, en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio. Esto se relaciona con Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ahora, bueno determinar qué principio, porque algunos que estarán viendo, seguramente muchos que estarán viendo estarán diciendo, ajá, pero ¿qué principio es esto? ¿Es el principio de Génesis capítulo 1? No, porque el principio de Génesis capítulo 1 es el principio recreacional de las cosas. No, aquí habla del principio de los principios. O sea, la primera creación de Dios, el principio de la creación de Dios, ¿qué fue? El Logos, Cristo, el Verbo, la sabiduría, ese proyecto con el cual, o por medio del cual, Él hizo todas las cosas visibles e invisibles. Eso fue lo primero que Dios creó. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas,
Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién estaba? ¿Otro ser aparte de Dios? No, sino la sabiduría, el verbo, el logo, en la mente de Dios. Cristo estaba en la mente de Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Y en el versículo 35 dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que peca contra mí, o sea, se peca es contra Dios. O sea que la sabiduría es de Dios, pertenece a Dios. Es para ilustrarle, la sabiduría de un hombre, ¿a quién pertenece? A un hombre. La sabiduría de un hombre no es otra persona aparte de un hombre. Él le atañe a él. De igual manera o manera similar, el verbo, el logo, Cristo, en la eternidad, le pertenece a Dios. Es por eso que Pablo, en 1 de Corintios, mis amados, les invito ahora a 1 de Corintios, habla de Cristo como la sabiduría de Dios. Aquí vamos a leer en el capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pastor, ¿es la misma sabiduría de Proverbios 8? Claro. Recuerden esto, sabiduría, logo, verbo, es lo mismo, son equivalentes. Está haciendo relación a quién, todo es igual a Cristo. Entonces cuando la Biblia dice que Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 8 y 9, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo Cristo? Cuando Él se encarnara, porque Él se propuso a sí mismo encarnarse en el futuro para darnos salvación. Y dentro de unos segundos vamos a estar profundizando un poco acerca de la proyección de Dios en carne, que en sí es la estructura, es la columna vertebral del misterio de la voluntad de Dios. Fíjense bien que en Lucas 11, Cristo es llamado la sabiduría de Dios. 11:49, usted puede leer el capítulo 11 del versículo 37 en adelante y usted se va a dar cuenta a mayor contexto. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Este mismo texto, fíjense bien, aquí dice, por eso la sabiduría de Dios, está refiriéndose a Cristo. Si yo busco el equivalente o el Evangelio de Mateo diciendo las mismas palabras, en el capítulo 23, fíjense bien de Mateo, miren lo que dice acá. Capítulo 23 de Mateo. Dice acá, cuando el Señor empieza a reprender a los fariseos y a los saduceos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Pero más debajo, dice acá, serpiente, generación de víbora, versículo 33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, fíjense bien, este es el equivalente al versículo que acabamos de leer anteriormente, donde Cristo es llamado sabiduría de Dios, por Lucas. Por tanto, es aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra ciudad, en vuestra sinagoga, y perseguiréis ciudad a ciudad. Este mismo versículo, aquí dice, por tanto, he aquí yo os envío, aquí está hablando Jesús. Y allá Lucas dice, por eso la sabiduría de Dios les dice, acá mismo, vamos a reiterar la lectura, por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y algunos matarán. El mismo versículo. Y Lucas lo llama la sabiduría de Dios. ¿Es casual esto? No es casual. Está relacionado. Porque el verbo, el logos, es la sabiduría de Dios. Qué bueno. Proseguimos entonces.
dice la Escritura que en el principio era el verbo, y ciertamente Juan también en su primera epístola nos habla de ese verbo. Primera de Juan, dice capítulo 1, lo que era desde el principio, recuerden, en el principio era el verbo, Jehová me poseía en el principio, ese mismo principio está hablando. Lo que hemos visto con nuestros ojos, que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la cual estaba con el Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba con el Padre. Jehová me poseía en el principio. El logo estaba con el Padre, estaba en el Padre. Cristo estaba en el Padre, haciendo referencia de que Cristo en su estado como logos, porque Cristo después del nacimiento virginal viene a ser un ser, que es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es muy importante también destacar, mis amados, de que Dios de antemano sabía que el reino angelical se iba a revelar. Dios sabía que Adán y Eva se iban a revelar también. Eso lo sabía Dios. Pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Claro, porque precisamente el misterio de la voluntad de Dios está en eso. Hay gente que se pregunta, y me ha preguntado, y le ha preguntado a pastores, que usted que me está escuchando, usted puede corroborar lo que estoy diciendo. A un líder de la iglesia, ancianos, también le han preguntado. Si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué Dios no lo eliminó antes? Una buena pregunta. Pero yo les puedo indicar de que, por ejemplo, Dios en Juan capítulo 4, 24 dice, Dios está buscando verdaderos adoradores desde la eternidad. Para profundizar un poco más, en Ezequiel capítulo 28 quiero traer a colación lo siguiente. Ezequiel capítulo 28. Permítame, usted se puede ubicar. Solamente voy a leer un extracto, usted lo puede leer después, 28:11 en adelante. Pero aquí dice, tú querubín, 28:14. Tú querubín grande, protector. Quiero resaltar eso. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Tú querubín grande y protector. Ahora, en ese tiempo que Dios cuando creó a ese querubín grande, que luego se volvió diablo, ¿protector de quién? Aquí iba a proteger él si ahí no había maldad. Pero ¿qué nos va a entender ahí la Escritura? De que Dios no creó robots. Dios no creó títeres, marionetas. Dios creó seres pensantes y libres de determinar. Es decir, que Dios al crear a este querubín, todos los ángeles, incluso los humanos, pero en este caso, como estamos tratando el tema angelical, Dios corrió riesgo de que hubiese rebelión, y así fue. En efecto pasó una rebelión. Pero ¿qué nos quiere entender la Escritura? De que Dios respeta la libre determinación de la creación que era, bien sea la angelical o bien sea la humana. Dios sabía que Adán y Eva también se iban a rebelar. Por eso de antemano Dios se propuso en sí mismo preparar un plan de salvación para salvarnos a todos y de crear todas las cosas a través de ese plan de salvación cuyo nombre es Cristo. Cristo en su estructura, escuche bien, fundamental, su columna vertebral del misterio de la voluntad de Dios, es que Dios se propuso en sí mismo ante la eternidad de todas las cosas venirnos a salvar a través de Cristo, a través de ese proyecto, a través del Logos a nosotros. Pero el misterio de la voluntad de Dios también abarca que Dios a través de ese proyecto, Cristo fue la causa de todas las cosas, sean visibles e invisibles. Es decir, pastor, todo gira en torno a Cristo. Por eso que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y todo va a ser en la eternidad para gloria de Él, del Logo, de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, seguimos avanzando. ¿Saben que Génesis capítulo 1:26 abarca también el misterio de la voluntad de Dios? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, leemos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, vamos a buscar un equivalente de esta escritura. Isaías 45, fíjense bien lo que dice Isaías. Vamos a marcar los contextos necesarios, o los contextos bíblicos necesarios, para entender bien todo esto. 45:12, profeta Isaías dice, yo, hablando del Señor, yo, pronombre personal, yo, hice la tierra
y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces habla de yo, singular. Aquí hay una singularización de la creación del hombre. Y allá en Génesis 1:26 hay una pluralización de la creación del hombre. ¿Será una contradicción? ¿Cómo se entiende esto, pastor? ¿Qué puede decir la Biblia acerca de esto? Ya vamos a estar dando luces al respecto. También leemos en Jeremías capítulo 27:5. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder, con mi brazo extendido, la di a quien yo quise. Yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre él. Entonces habla de un singular también. Jeremías testifica de que quien creó al hombre fue un solo Dios. Isaías también lo dice. Ahora, Génesis, o Moisés, en el libro de Génesis, dice que Génesis lo escribió Moisés, dice y habla de un plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque, escuche bien, no existía un Cristo, un ser espiritual antes de la eternidad con Dios. No. Lo que existía era el logo, la palabra. Jehová me poseyó en el principio, que el principio era el verbo, la sabiduría de Dios. Eso es lo que existía. Ese verbo se encarnó, fue cuando nació originalmente. En los evangelios aparece, capítulo 1 de Mateo 1:23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ahora, ¿cómo podemos también entender esto? Mire, lo que dice acá en Romanos capítulo 5, algo poderoso que quiero compartir con ustedes acá. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual, ojo, nos detenemos aquí, 5:14, para que usted medite sobre él y lo resalte, el cual es figura del que había de venir. Ok, fíjense bien. Reitero, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, que Adán, nuestro padre que pecó, el primer hombre, fue creado por Dios del polvo, ese Adán era figura del que había de venir. La escritura acá nos da a entender perfectamente, mis hermanos, la escritura acá nos da a entender perfectamente de que Adán, nuestro padre que pecó, fue hecho conforme del modelo de la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios, cuando creó el Logos, Dios cuando creó a Cristo, recuerden, entendiéndose, no Cristo un ser, sino Cristo la palabra, el logo, el plan, el proyecto. Dios creó también en su mente, en la mente de Dios estoy hablando, esa imagen, ese cuerpo, esa imagen de ese cuerpo con el cual Él iba a venir a salvarnos en la eternidad. Dios sabía que se iba a revelar Satanás, Dios sabía que se iba a revelar Adán y Eva. Dios de antemano se propuso a sí mismo y Él diseñó un cuerpo con el cual Él iba a venir, y ese cuerpo es imagen y semejanza de Él. Entonces, conforme al modelo de ese cuerpo que Él hizo en el principio de la creación, el primogénito de toda creación, Dios hizo al Adán que pecó. Es decir, que el segundo Adán, que es Cristo, fue el modelo o prototipo para crear al primer Adán que cayó en pecado, nuestro padre Adán. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, fíjense bien para profundizar un poco más. Romanos 8, 28 y 29, pero vamos a resaltar el 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros los creyentes fuimos hechos conforme a la imagen del Hijo. Claro, porque Cristo es el primogénito de la creación. El Hijo es el primogénito de la creación, pero como logo. Anteriormente estaba como logo. Quiero insistir mucho en esto. Entonces, conforme a ese cuerpo que Dios diseñó en el principio en su mente, Él hizo al Adán que cayó en pecado. Y de ese Adán que cayó en pecado, todos somos nacidos engendrados. ¿Entiende? Eso es lo que aconteció. Dios sabía, cuando yo le decía a usted que Dios sabía que Adán iba a pecar, que Dios sabía todo, es porque Dios lo tenía todo en su mente. Mire, Apocalipsis 13:8 dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos moradores, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8, deténgase ahí. Dice aquí que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Les pregunto yo a ustedes, a toda la audiencia, a sus acófones, ¿Cristo fue crucificado, fue inmolado antes de la fundación del mundo o en la fundación del mundo? Si alguien dice sí, entonces tendríamos que entender esto literalmente. No, porque Cristo no tenía cuerpo. Cristo anteriormente, su estado anterior existencial era como logo, como palabra, como pensamiento, como proyecto. Él empieza a existir o se manifiesta en carne es cuando nace virginalmente. Y los evangelios nos narran acerca de esto. En 1 de Pedro capítulo 1, para ir finalizando, 1 de Pedro capítulo 1, dice la escritura, dice, sino con la sangre preciosa, 1:19, 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El cordero ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Es por eso que cuando vemos en la escritura, cuando peca Adán y Eva, dice que la profecía era que la serpiente hirió en el calcañar, ¿sí o no? Al hombre. Pero dice que de la descendencia del hombre, y a la mujer le digo, de la descendencia de la mujer y del hombre, iban a ser uno que le iba a dar en la cabeza a la serpiente antigua. Es decir, que iban a ser un hombre. Y ese era el verbo, el Cristo, el logo, lo que Dios se propuso anterior, en la eternidad pasada, eso, de venir en carne a salvarnos. Y Dios, a través de esa humanidad que Él asumió, de ese cuerpo que Él estableció en el principio, de manifestarse, venció al pecado. Cabe destacar que Dios venció el pecado no como Dios, lo venció como hombre. Porque el pecado entró por un hombre y debía salir por un hombre según Romanos capítulo 5. Entonces, el misterio de la voluntad de Dios ya hemos dado luces. Es Cristo, Logos. Cristo, Logos. Entonces, cuando la Biblia habla de que, ya haciendo una síntesis general, de que el primogénito de toda creación no se le vaya a estar a la mente a colocar a alguien al lado de Dios, una persona al lado de Dios, no, sino de que ese proyecto estaba en la mente de Dios. Y en el tiempo, el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, cuando Dios decidió manifestarse en carne, fue que Él se convierte en una persona. Dios se encarnó como el Hijo, y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Es ahí que Dios empezó a ser un ser, una persona como tal. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Este es el misterio de la voluntad de Dios. Se les quiere mucho. Estamos orando por la audiencia, que la audiencia siga creciendo. Suscríbete, comparte los videos, comparte los mensajes con tus amistades. Puedes verlo cuando vayas en el autobús, cuando estés quizás debajo de un árbol meditando, cuando salgas a caminar. Puedes verlo en tu Smart TV, en tu televisor. Puedes verlo de muchas formas. Recuerde que el mensaje llegue a tu vida. Dios les bendiga. Y esto ha sido la segunda entrega, el misterio de la voluntad de Dios. Y sigue la serie Monoteísmo Estricto. Bendiciones.